Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. En esta ocasión traigo el siguiente ejemplo de equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones. Para este ejemplo, nos dicen que una tapa de 20 kilogramos en la abertura de un techo tiene bisagras en las esquinas A y B. El tejado forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y la tapa se mantiene en posición horizontal mediante la barra CE. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza CE y las reacciones en las bisagras. Suponga que la bisagra en A no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Entonces lo primero que debemos de hacer es eh, tener en cuenta las reacciones para trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde, va a estar ese diagrama de cuerpo libre, se van a representar cada una de las fuerzas que interactúan en el, en el cuerpo. En este caso tenemos dos bisagras en A y en B y tenemos el peso que nos dicen que es de 20 kilogramos, el peso de la tapa, de la ventana, perdón. Entonces, recordando que las bisagras ejercen una fuerza, tienen tres componentes de fuerza en X, en Y y en Z. En este caso, para la bisagra en A, nos dicen que tenga en cuenta que la bisagra en A no ejerce ninguna empuje en axial, es decir, no ejerce ninguna reacción en el eje en el que está. En este caso, en el eje Z, no hay ninguna reacción en el punto A. Y también hay que tener en cuenta que las bisagras, cuando tenemos una sola bisagra, esta va a tener una componente que tiende a mover en su componente en Y y en componente en X, es decir, genera un momento en la componente en Y y en X. Pero en este caso, como recordando de que tenemos dos componentes, tenemos dos bisagras, entonces esas dos componentes de momento no aparecen en el diagrama de cuerpo libre porque se eliminan, porque tenemos dos componentes de bisagra. Entonces ya trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Para la reacción para la bisagra en B tenemos una componente en Y, en X y en Z. Para la bisagra en A tenemos una componente en Y y en X. Y tenemos el peso de la ventana y tenemos la fuerza, que es la que debemos determinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Este ejemplo lo voy a resolver por un análisis vectorial y luego un análisis escalar. Entonces, lo que debemos de hacer cuando vamos a resolver el análisis vectorial es descomponer nuestras fuerzas en sus componentes rectangulares vectoriales, es decir, en X, Y y Z. Entonces, los componentes vectoriales de la fuerza en A tenemos una fuerza en A, tenemos una fuerza en Y, en X y una fuerza en Z en A, en J en A. De igual forma para la reacción en B, la bisagra en B tenemos una componente en I, en J y en K, y el peso de la ventana va a ser de 20 kilogramos, entonces eso lo multiplicamos por la gravedad y va a ser de 196 newton en J y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo y va en contra del sentido que hemos establecido. De igual forma también debemos de componer la fuerza, cada fuerza en sus componentes vectoriales. Entonces para la fuerza en FCE, que es la que debemos determinar, tenemos, primero observamos un triángulo en A, C y E, que es el que se observa acá. Ese triángulo, entonces tenemos la longitud de punto 9, tenemos también esta longitud hacia acá de punto 9, y debemos de conocer el ángulo que se forma, es decir, este ángulo que se forma aquí, que lo he llamado alfa. Entonces ese ángulo lo podemos encontrar por medio de la ley del seno, pero entonces antes de aplicar la ley del seno, debemos aplicar la ley del coseno, y esa ley del coseno nos dice que, ¿por qué la podemos aplicar? Porque conocemos el ángulo que forman este cateto de punto 9 con este cateto, entonces podemos encontrar la resultante que la he llamado R, y la ley del coseno dice que de la siguiente forma. Entonces R va a ser igual, este lado va a ser igual al componente al cuadrado, en este caso de punto 9 y de punto 9 más el otro componente, menos dos veces la componente punto 9 y la otra de punto 9 por el ángulo que forman entre ellas dos, que va a ser de 30 grados. Entonces, encontrando esa magnitud, esa R, podemos aplicar la ley del seno para encontrar ¿qué? El ángulo. Entonces el ángulo lo encontramos con la ley del seno, que va a ser R sobre el seno de 30 grados, va a ser igual a 0.9 sobre el seno de alfa. Entonces, despejando allí, alfa va a ser igual al seno inverso de 0.9 sobre R,
donde R va a estar regido por esta ecuación por el seno de 30 grados. Entonces alfa nos da un valor de 75 grados. Esto lo hacemos para qué? Para descomponer la fuerza FCE en sus componentes rectangulares, es decir, en su componente X y Y, porque en este caso podemos observar que no tiene componente en K. Entonces luego de aplicar esto, entonces observamos que tenemos un triángulo donde la suma de sus ángulos debe ser de 180, por ende este ángulo que está acá va a ser de 75 grados. Entonces observando acá, entonces yo puedo trazar una línea para hacer un triángulo rectángulo. Entonces ese triángulo rectángulo puedo hacerlo trazándolo. Veo que este ángulo que se forma aquí es de 60 grados, por ende el restante debe ser de 15, porque este ángulo que se forma aquí hasta acá va a ser de 75, entonces va a ser de 15 grados. De igual forma acá este ángulo, entonces ya vamos a encontrar la dirección de la fuerza en CE, que va a ser de 75 grados. Va a ser de 75 grados, porque recuerden que esa dirección la debemos de medir en el sentido del eje X positivo. Entonces esa dirección la tenemos ahí. Entonces ya encontramos la fuerza y luego descomponemos la fuerza en sus componentes X y Y. En este caso, lo va a hacer de la fuerza en CE, la magnitud de la fuerza por el ángulo seno de 75, o puede ser también por el coseno de 15 para el eje Y. Y para el eje X puede ser la magnitud de la fuerza por el coseno de 75, o puede también resolverse por la magnitud de la fuerza por el seno de 15 grados. Entonces ya encontramos las componentes de la fuerza. Podemos tenerla aquí, podemos la fuerza en I y una fuerza en J. De igual forma, resolviendo esto, ingresando estos valores acá, entonces tenemos que la fuerza en C va a ser igual a sus componentes en X y J. Entonces ya tenemos cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares. Ahora lo que vamos a realizar es sumatoria de momento con respecto a un punto. Recordando que el momento se hace en el punto donde haya más incógnitas. ¿Para qué? Para cancelarlo. En este caso se voy a realizar sumatoria de momento en el punto B para eliminar las reacciones que hay, en este caso que son 3, en el punto B. Entonces todo eso por condiciones de equilibrio. Recuerden que estamos en análisis vectorial, entonces todo va a ser vectorialmente, es decir, debemos de realizar un producto cruz. Entonces, todo eso realizamos sumatorio de momento con respecto al punto B, lo igualamos a 0, y ese sumatorio de momento va a ser igual a cada una de las fuerzas, el momento que produce cada una de las fuerzas, es decir, el peso, la fuerza de CE, la reacción en A, cada una de las fuerzas con respecto al punto B, todo eso igualado a 0. Entonces, aquí vamos a observar que tenemos un vector posición que va desde B hasta W, que lo he dibujado acá arriba. Entonces va desde punto B hasta W, cruz el peso y componente rectangular. De igual forma para la fuerza en C tenemos la fuerza desde el punto B hasta el punto C, entonces va a ser esta que he dibujado de color verde. Y de igual forma para la reacción en A, que tenemos una reacción en A que va a ser desde el punto B hasta el punto A. Entonces luego de eso dibujamos nuestras vectores posición. En este caso RW va a ser igual, como el peso se va a ubicar en el centro de esa ventana, entonces va a ser dividido 2, es decir, 0.9, y como está ubicado en la mitad, entonces va a ser dividido 2, 0.9 en I, más 0.6 en J, en K, todo, y dividido 2 por eso, porque está en la mitad. Entonces obtenemos RBW, de igual forma obtenemos RBC, que va a ser el vector que va trazado desde B hasta C, y va a ser, me recorro 0.9 en I, y luego recorro 0.6 en K. De igual forma para el vector RBA, que es muy simple, que se puede observar aquí que es 0.6 en K. Entonces ya resolviendo ese vector, agregando todo a las componentes rectangulares y encontrando las vectores posición, podemos obtener nuestros determinantes. En este caso el determinante va a ser de
0.45 porque sería la primera componente que va a ser de RBW cruz W, entonces va a ser 0.45 a la componente en J que no hay del vector posición y el componente en K que va a ser 0.3 y el peso solamente tiene una componente en J, entonces va a ser de 196. De igual forma para la fuerza en CE, es decir, colocamos primero la componente, el vector posición, es decir, 0.9 en I, y no hay componente en J, y tenemos 0.6 en K, y luego trazamos nuestro vector, escribimos nuestro vector fuerza, de igual forma aquí, para completar el determinante, luego procedemos a completar el determinante de las reacciones en A. Entonces, resolviendo este determinante, para el primer determinante va a ser igual, entonces se tapa la columna de en I y la fila en I, y entonces obtenemos que 0 por 0, aquí podemos observar da 0, menos 0.3 por menos 196, eso va a ser la componente en I. De igual forma para J, tapo la columna en la que estoy, igual forma la fila, va a ser 0.45 por 0, menos 0.3 por 0 en J, de igual forma para acá. Entonces, así resolvemos cada uno de los determinantes, en este caso para el siguiente determinante, el 2, va a ser y tapo la componente en I, la columna en I, de igual forma la fila en I, y resolvemos el determinante de 2 por 2 que nos queda. De igual forma para el determinante 3, entonces resolvemos todo eso y lo que hacemos luego a eso, lo que hacemos es cada coeficiente en I, en J y en K, apartarlo, es decir, cada uno apartarlo y todo eso igualarlo a 0. ¿Por qué? Porque estamos realizando sumatoria de momentos con respecto a un punto y por condiciones de equilibrio se igualan a 0. Entonces, para la componente en I tenemos que, agrupando cada uno de los determinantes, el resultado de cada uno de los determinantes, su componente en I, obtenemos lo siguiente. Tenemos esta ecuación, esta primera ecuación. De igual forma, para la componente en J, obtenemos esta segunda ecuación. Y para la componente en K, obtenemos esta ecuación. Observen que de la ecuación 3 podemos despejar la fuerza en CE, lo cual nos da un valor despejando eso de ahí, nos da un valor de 101.5 newton. Y reemplazando este valor de FCE en 2, en la ecuación 2, obtenemos la reacción en AX. Entonces, que nos da un valor de menos 26.27 newton. Ese menos simplemente lo que nos indica es que va en contra al sentido que yo establecí, que en este caso el sentido que yo establecí era hacia el eje X positivo, entonces este menos nos indica que va en el sentido contrario al que establecí. Entonces, reemplazando este valor, ya podemos reemplazar, encontrar a Y, lo cual nos da un valor de 0 menos 0.0414 newton. Eso podemos decir que es aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza es muy pequeña en comparación con la fuerza que se ejerce en CE y en comparación a la fuerza que se ejerce en la reacción A en X. Podemos decir que es 0. Entonces ya para resolviendo ya nuestro sistema de ecuaciones podemos escribir la sumatoria de fuerzas en X para encontrar la reacción en Px. De igual forma la sumatoria de fuerzas en Y y en Z para encontrar sus respectivas reacciones de B. Entonces, primero realizamos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que va a ser cada una de las fuerzas que hay en X, Bx más Ax más Cex. Tenemos que, despejando de allí, tenemos que Bx va a ser igual a 0 newtons. Entonces va a ser la reacción en X, en B no tiene ninguna componente. Entonces ahora realizamos sumatoria de fuerzas en Y y todo esto realizamos el procedimiento de las fuerzas en Y, cada una de las fuerzas que hay en esa dirección, y obtenemos que BY tiene un valor de 98.04 newtons. De igual forma, para hacer el sumatoria de fuerzas en Z, vemos que solamente hay una fuerza en Z que va a ser BZ, por ende esa fuerza va a ser igual a 0. Entonces ya damos por terminado nuestro ejercicio, donde lo que nos pedían era la magnitud de la fuerza ejercida por la barra,
que la encontramos que va a ser de 101.5 newton, y las reacciones que actúan en el sistema. En este caso hay una reacción en A que va a tener una componente en Y, y en este caso va a ser negativo, es decir, va en contra del sentido positivo del eje X, y hay una reacción en B que va a tener una componente en J. Entonces así damos por terminado el ejercicio realizado por medio del análisis vectorial. Ahora procederé a solucionar el ejemplo por medio del análisis escalar. Continuando con el análisis escalar, con el video, entonces vamos a realizar el análisis escalar, lo cual debemos de igual forma tener siempre las componentes vectoriales de cada fuerza, es decir, el diagrama de cuerpo libre, y en este caso la fuerza en CE, descomponerla en sus componentes X y Y, porque recuerden que el ejemplo anterior nos encontramos con que tenía dos componentes la fuerza en CE. Entonces, para este análisis es vital recordar que los momentos, se puede hacer sumatorio de momentos con respecto a un punto o con respecto a un eje, en donde aquella fuerza que sea paralela o que corte al eje no genera ningún momento. Eso es de vital importancia cuando se realiza el análisis escalar. Aquí, además de eso, se debe tener en cuenta el sentido de giro de la fuerza, es decir, el sentido de giro que se toma como convención positivo cuando va en sentido antihorario y negativo cuando va en sentido antihorario. Es importante tener en cuenta cuando todo esto cuando se hace el análisis escalar. Entonces, lo primero, recordar de descomponer las fuerzas, realizando un diagrama de cuerpo libre y descomponer la fuerza en sus componentes vectoriales. Entonces, la fuerza en CE, dibujamos la fuerza en CE, tenemos una fuerza en la dirección X, una fuerza en la dirección Y, la fuerza en C. Entonces tenemos esa fuerza, entonces vamos a realizar sumatoria de momento con respecto a un punto, en este caso, o un eje. Entonces en este caso realizo sumatoria de momentos con respecto al eje Z. ¿Por qué? Porque si primero se me eliminan la fuerza A, tanto componente en Y como componente en X, de igual forma se eliminan las reacciones en B, tanto BY, BZ y BX. Y además de eso se me elimina la componente en X, la fuerza en CX. ¿Por qué? Porque corta al eje. Recordemos que cuando corta al eje no genera momento y tampoco genera momento cuando es perpendicular, es paralelo al eje. Entonces, realizamos sumatorio de momento recordando que la fuerza, esto lo encontramos del el ejemplo anterior, donde cada una la fuerza en X va a ser igual al coseno de 75, la fuerza en Y está en seno del 75. Entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto a Z. Aquí es de vital importancia recordar que se debe tener en cuenta el sentido de giro. En este caso, el sentido de giro va a ser, yo lo tomo positivo cuando va en sentido antihorario. Aquí me falta un más, aquí va a ser positivo cuando va en sentido antihorario. Cuando va en sentido negativo, va a ser negativo. Entonces realizo sumatoria de momento con respecto a la Z. Tenemos lo siguiente. Tenemos la fuerza en CE en Y, esta fuerza, por el brazo que hay desde este punto hasta el punto A, porque por ahí pasa el eje Z. Entonces va a ser igual desde este punto hasta ese punto, va a ser de punto 9. Observen que sería de punto 9 y lo hace girar en sentido horario. Es decir, que esta fuerza con respecto a este punto tiende a girar al elemento, a todo este sistema en este sentido, en el sentido antihorario. Entonces va a ser positivo y el peso que actúa aquí en todo el centro de la ventana va a ser igual a la distancia que hay desde el punto del eje Z hasta el punto de obligación de la fuerza del peso, que va a ser de punto 45, que es punto 9 dividido 2, y será negativo porque va en contra del sentido que establecí, es decir, lo hace girar todo el sistema en sentido horario, entonces va a ser negativo. Despejando de allí podemos encontrar la fuerza en CE. Entonces, despejando de allí podemos encontrar la fuerza en CE, que observen que nos da lo mismo que el resultado anterior, que el análisis vectorial. Es decir, que obtenemos el resultado de la fuerza en CE, que va a ser de 101.5 N. Entonces ahora procedemos a realizar sumatoria de momentos con respecto al eje X', que en este caso lo he trazado desde este punto
toda esta línea que está aquí, para poder eliminar primero la relación, la fuerza en CE, y además de eso elimino la fuerza en AY y en AX. Recordando el sentido de giro y todo eso por condiciones de equilibrio lo igualamos a 0. Tenemos que actúan solamente la fuerza en BY y el peso. ¿Por qué la fuerza BZ y BX no generan momento? Porque primero, BZ corta el eje, es decir, corta el eje X', y BX es paralelo al eje X', entonces no me genera momento. Entonces BY va a tener una componente, va a ser igual a la distancia que hay desde el punto A, en este caso, porque aquí pasa el eje X', hasta el punto B, va a ser una distancia de punto 6, y lo hace girar en sentido positivo porque esta fuerza gira al sistema, tiende a girar al sistema en sentido antihorario, entonces por eso es positivo. El peso lo tenemos aquí, entonces el peso va a ser negativo porque lo hace girar en el sentido horario, y por la distancia que hay desde el punto A hasta el punto de la fuerza del peso, que en este caso va a ser la mitad, entonces va a ser punto 3, y encontramos ahí la reacción en Y. Observen que en este caso nos dio la reacción en PY, nos dio 98, lo cual es muy similar al del anterior, el ejemplo anterior del análisis vectorial. Entonces ya resolvimos esa, encontramos la fuerza en C, la reacción en BY. Ahora realizamos sumatoria de momentos con respecto al eje X, recordando, además de eso, que siempre hay que tener en cuenta el sentido de giro de nuestra fuerza. En este caso, aquí se me olvidó el positivo. Yo siempre tomo el sentido de giro como positivo cuando va en sentido antihorario. Entonces realizamos sumatoria de momentos con respecto al eje X para eliminar las reacciones en B, para eliminar también la fuerza en CX, y además de eso la fuerza en AX también se elimina. Entonces solamente tendríamos la componente en AY y la componente en la fuerza en CY. Entonces, y tendríamos de eso, tendríamos el peso. Entonces, aquí tenemos la ecuación de sumatorio de momento. Tenemos la distancia que debemos de conocer, la distancia que desde el punto B, en este caso porque pasa el eje X hasta el punto A, que va a ser de punto 6, y lo hace girar en sentido negativo porque esta fuerza gira en este sentido, en sentido horario, entonces va a ser negativo, más el peso, en este caso el peso va a girar en sentido horario, en sentido antihorario, entonces va a ser positivo, por la distancia que hay desde el punto de la fuerza hasta el punto el eje X, que va a ser la mitad, entonces va a ser punto 3. Y luego a eso también tenemos la fuerza en CE, que va a ser negativa, por la distancia que hay desde el punto A, en este caso porque aquí está el eje, está ahí mismo está situado la reacción, la fuerza, por la distancia que sería punto 6, y ya encontramos ese valor, despejando allí encontramos que AY va a ser igual a 0 newton, porque recuerden que da 0.0414 newton. Entonces esta reacción, este valor es muy pequeño en comparación con las fuerzas en CE y en BY, entonces decimos que es aproximadamente igual a 0. Entonces realizamos también sumatorio de momentos con respecto al eje Y para así encontrar la reacción en AX. Entonces para encontrar a X, recordemos que se eliminan, cuando estoy realizando sumatorio de momento con respecto al eje Y, se eliminan las fuerzas en B, y también se elimina la reacción en CEY porque es paralelo al eje, y se elimina la reacción a Y porque es paralelo al eje. Entonces realizando esto tenemos que AX va a ser igual a la distancia que hay desde el punto A hasta el punto P, en este caso que coincide con el eje Y, va a ser igual a punto 6, y lo hace girar en sentido horario, antihorario, entonces sería positivo. De igual forma tenemos la fuerza en CX, que lo hace girar en sentido horario, antihorario, entonces va a ser positivo. Entonces despejando allí podemos encontrar a X, que X nos da un valor de menos 26.27 newtons. Entonces ya tenemos este valor en AX, y ya luego para encontrar las reacciones en Z, es obvio que como no hay, al hacer sumatoria de fuerzas en el eje Z, la reacción en BZ va a ser igual a 0, porque no hay ninguna componente en Z.
Entonces, realizando eso, podemos ver que la reacción en AX, además de eso, realizamos sumatoria de fuerzas en X para encontrar BX, vemos que BX nos da un valor de 0. Entonces, así damos por terminado el análisis escalar. Es de vital importancia recordar que este análisis escalar se hace cuando la geometría del problema lo permita, es decir, que sea un poco simple. Hay veces que se complica un poco más la geometría del cuerpo, entonces se recurre mejor al análisis vectorial. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta a este video y comentar si tienen alguna duda. Hasta la próxima.